Las luces del Hospital Regional de El Paso no parpadeaban por un fallo eléctrico. Parpadeaban porque el edificio era viejo, cansado y estaba acostumbrado a sobrevivir a base de parches y promesas incumplidas. 02:17 AM. Turno nocturno. En el quinto piso, la lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia casi ofensiva. En El Paso no llovía así. Cuando lo hacía, siempre parecía un error del clima, algo fuera de lugar, como si el desierto rechazara el agua tanto como ese hospital rechazaba a ciertas personas. En el puesto de enfermería, bajo la luz blanca y cruel de los fluorescentes, Vera Hollis ordenaba expedientes. No hablaba con nadie, no escuchaba música, no miraba el reloj, solo organizaba papeles, cada carpeta alineada, cada hoja en el ángulo exacto, cada gráfica colocada como si el orden pudiera evitar que algo se rompiera. Tenía 34 años, pero su cuerpo contaba otra historia. Canas prematuras asomaban entre su cabello oscuro, siempre recogido, en un moño funcional, nunca estético. Su postura era recta, demasiado recta, como si incluso estando quieta, estuviera preparada para recibir un impacto. Sus manos temblaban, no de forma exagerada, no de manera evidente. Era un temblor fino, constante, casi elegante. El tipo de temblor que la mayoría de la gente no notaba, pero que alguien entrenado jamás ignoraría. Ahí está otra vez. La voz vino desde la máquina de café. Jessica, enfermera jefe de guardia, sostenía un vaso de cartón como si fuera una prótesis vital. Era su cuarto café de la noche. Tenía los ojos hundidos, la piel apagada y una sonrisa torcida que ya no sabía si pertenecía al cansancio o al resentimiento. La fantasma, añadió, inclinando la cabeza hacia Vera. Te juro que si mañana desaparece nadie se daría cuenta. Vera no levantó la vista. Pasó una hoja, ajustó una carpeta, respiró. El doctor Roberto Mendoza apareció detrás de Jessica con la naturalidad de alguien que nunca duda de su lugar en el mundo, bata blanca impecable, zapatos caros, el tipo de seguridad que solo tienen quienes jamás han sido realmente puestos a prueba. 5 segundos, dijo Mendoza con una risa corta. 5 segundos completos se quedó mirando el material ayer cuando le pedí un catéter 16G. Jessica soltó una carcajada cansada. ¿5? Cronometrados, respondió él. En urgencias, 5 segundos es una eternidad. Vera escuchaba todo, siempre escuchaba, no porque quisiera, sino porque su mente funcionaba así. Años atrás, había aprendido que los sonidos importaban, el tono, el volumen, la pausa antes de una palabra. En otros lugares, esos detalles significaban emboscada o supervivencia. Aquí solo significaban humillación. ¿Cómo la contrataron?, preguntó Jessica. Mendoza no dudó. Caridad o cuota, algo así. Vera sintió cómo el temblor en sus manos se intensificaba apenas 1 grado. Debería estar limpiando baños, añadió Mendoza. No tocando pacientes. Jessica asintió lentamente. Un día va a matar a alguien. Eso sí provocó algo. No en el rostro de Vera, no en su postura, en su respiración. Por una fracción de segundo, el aire le pesó distinto en los pulmones, como si su cuerpo hubiera confundido ese comentario con una amenaza real. Vera apretó el portapapeles. Los nudillos se le pusieron blancos. No dijo nada, nunca decía nada, porque había aprendido, a un costo altísimo, que responder a depredadores inseguros solo los excitaba más. El silencio, en cambio, los aburría, o al menos los hacía subestimarte. Jessica dio un sorbo largo a su café. Si Recursos Humanos tuviera cerebro, ¿la habría mandado al archivo muerto? Mendoza sonrió. Demasiado esfuerzo para alguien como ella. El puesto de enfermería volvió a llenarse de ruido ambiente. Teclados, monitores, pasos lejanos. Todo parecía normal, demasiado normal. Vera levantó la vista apenas 1 centímetro, no lo suficiente para que alguien pensara que estaba escuchando, solo lo justo para ver el reflejo de sí misma en el cristal oscuro de la ventana. Una mujer pequeña, callada,
con manos temblorosas. Eso era lo que veían. Lo que no veían era el reloj interno que nunca se apagaba, el contador silencioso que llevaba grabado en los huesos. El intercom explotó sin previo aviso. Atención urgencias. Accidente múltiple en periférico. 8 vehículos involucrados. Trauma en cadena. Prepararse. El efecto fue inmediato. Jessica dejó el café. Mendoza se irguió. Las conversaciones murieron. El hospital cambió de ritmo. Vera sintió algo conocido recorrerle la columna. No miedo, no emoción, enfoque. Se movió automáticamente. Sus manos dejaron de temblar, solo un poco, lo suficiente para que nadie lo notara. Mientras todos corrían, ella caminó, no porque fuera lenta, sino porque sabía exactamente a dónde ir. Y en ese momento, mientras las sirenas empezaban a escucharse a lo lejos, nadie en ese hospital entendía que la persona que más habían despreciado durante meses era, sin saberlo, la única que estaba realmente preparada para lo que venía. La lluvia golpeó más fuerte la ventana. Vera respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo su mente dejó de huir. El Hospital Regional de El Paso no entraba en pánico, entraba en rutina, sirenas acercándose, camillas preparándose, personal corriendo con una energía que parecía organizada, pero no lo era. Era costumbre, era repetición, era gente haciendo lo mismo una y otra vez, confiando en que esta vez tampoco saldría mal. Para Vera Hollis, ese tipo de caos era engañosamente peligroso, porque el verdadero desastre casi nunca llegaba gritando, llegaba disfrazado de normalidad. ¡Hollis! La voz del doctor Mendoza volvió a cortarle el paso cuando se dirigía al área de trauma. Esta vez no había burla, había prisa, y debajo de la prisa, algo más feo, autoridad herida. Habitación 312, trauma leve, hombre de 40 y tantos, dolor torácico, ya lo revisé. Pronunció ya lo revisé como si fuera una orden divina. Vera asintió. Sí, doctor. Entró a la habitación. El paciente estaba consciente, respirando rápido, con una mano presionando su costado izquierdo. Sudaba frío, no gritaba. Ese detalle hizo que algo en el estómago de Vera se apretara. Los que gritaban, a veces, sobrevivían. Los silenciosos, no siempre. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Miguel, respondió el hombre con voz tensa. Me cuesta respirar. Vera no miró primero el monitor, miró el cuello, luego el pecho, luego el color de los labios. Todo en ella empezó a ordenar datos a una velocidad que no había usado en meses. Respire conmigo, dijo suavemente. Lento. Miguel lo intentó, no pudo. Vera sintió el impulso de levantar la voz, de pedir ayuda, de frenar todo, pero recordó dónde estaba y recordó quién era. Aquí. Salió de la habitación y se encontró de frente con Mendoza. No es grave, dijo él antes de que ella hablara. Golpe del cinturón, analgésicos y pasillo. Vera dudó medio segundo que nadie notó, excepto Mendoza. ¿Algún problema?, preguntó él, ladeando la cabeza. No, respondió ella. Solo quería confirmar. Mendoza sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que disfruta ser incuestionable. Haz tu trabajo, enfermera. Vera regresó con el paciente. Ajustó la cama, preparó el medicamento, sus manos volvieron a temblar. Pero no por inseguridad, por decisión. Ella sabía algo, y estaba eligiendo no decirlo. El monitor mostró una ligera caída de presión. Vera lo vio. Miguel, no. Miguel, dijo ella manteniendo la voz estable. Si sientes que empeora, me llamas de inmediato. Él asintió, confiando en ella de una forma que la incomodó. Salió de la habitación con el estómago cerrado. En el puesto, Jessica la observó. ¿Todo bien? Sí, respondió Vera. No era mentira, tampoco era verdad. Jessica bajó la voz. Mendoza te tiene cruzada, lo sabes, ¿no? Vera no contestó. Ese tipo no soporta que alguien se vea diferente, callada, como si supiera algo. Vera sostuvo la mirada solo un segundo, luego volvió a sus expedientes. Pasaron 20 minutos, luego 15 más,
Y entonces el monitor de la habitación 312 gritó. Miguel empezó a jadear. La presión cayó en picada. «Jessica», gritó alguien, «habitación 312». Vera ya iba en camino. Entró y supo, en el primer vistazo, que el tiempo se había acabado. El cuello de Miguel estaba tenso, la respiración asimétrica, los labios azulándose. Era exactamente lo que había temido. Mendoza llegó detrás de ella, agitado. «¿Qué pasó?», exigió. Vera abrió la boca y la cerró. Lo miró al paciente, miró el reloj invisible que llevaba grabado en el cuerpo. «Está empeorando», dijo finalmente. «Rápido». Mendoza frunció el ceño. «¿Qué insinúas?». Vera tragó saliva. Aquí estaba la línea: hablar o callar. Ella eligió el silencio otra vez. «No insinúo nada», dijo, «solo que hay que moverlo». Mendoza asintió satisfecho. «Eso pensé». Ordenó que lo llevaran al pasillo. Vera dio un paso atrás mientras la camilla se movía, y en ese instante supo algo con una claridad brutal. Si Miguel moría, ella cargaría con eso para siempre. Si tú hubieras sido Vera en ese momento, ¿habrías hablado aunque nadie te escuchara o habrías guardado silencio para no empeorar las cosas? Déjamelo en comentarios. La camilla se detuvo de golpe. Miguel soltó un sonido seco, un espasmo. Luego, nada. El monitor se volvió loco. «Está colapsando», gritó Jessica. Mendoza palideció. Por primera vez desde que Vera lo conocía, no tenía una respuesta inmediata. Vera avanzó un paso. Sus manos dejaron de temblar y en su mente algo antiguo despertó. El sonido del monitor no gritaba, aullaba. Una alarma aguda, insistente, que perforó el aire del pasillo como una sirena de advertencia demasiado tardía. La camilla de Miguel quedó detenida en medio del corredor, rodeada por cuerpos que de pronto no sabían qué hacer con sus manos. «Pulso débil», gritó alguien. «Presión cayendo». Vera ya estaba allí. No corrió, no empujó, no gritó, simplemente llegó antes que todos. Miró a Miguel, miró el cuello, miró el pecho que subía solo de un lado. Y entonces lo supo con certeza absoluta. No quedaban minutos, quedaban segundos. «Carro de paro», ordenó Mendoza, la voz quebrándose apenas. «Intúbenlo». Vera levantó la mano, no para pedir permiso, para detener el caos. «No», dijo. No fue un grito, no fue un susurro, fue una palabra corta, firme, colocada con la precisión de alguien que sabía exactamente cuánto peso necesitaba. Mendoza se giró hacia ella como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «No hay tiempo para eso», respondió Vera. «Está en tensión». Hubo un silencio extraño. Un segundo suspendido. Jessica miró a Vera con ojos abiertos. El resto del personal se quedó inmóvil, como si nadie quisiera ser el primero en moverse. Mendoza dio un paso al frente. «¿Estás diagnosticando otra vez?» Vera no respondió a la provocación. Se inclinó sobre Miguel, apoyó 2 dedos en el segundo espacio intercostal, justo donde nadie miraba nunca. Sus manos ya no temblaban. El mundo se estrechó. No había pasillo, no había hospital, solo anatomía, solo tiempo. «Está colapsando», dijo ella. «Si no liberamos ahora, muere aquí». Mendoza estalló. «Tú no decides eso. Aléjate de mi paciente». Vera sintió una mano agarrarle el antebrazo. Instinto, no pensamiento. Giró la muñeca, atrapó el agarre y lo soltó con una fuerza seca, eficiente. Mendoza retrocedió un paso, sorprendido más que herido. Ese gesto fue el verdadero quiebre, no el procedimiento, no la decisión médica. El momento en que todos vieron que Vera no era débil. Vera tomó una aguja gruesa del carro, calibre 14. No pidió bisturí, no pidió permiso. Rasgó la camisa de Miguel. «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó Mendoza. Vera no lo miró. Buscó el punto. Palpó una vez, 2, ahora. Introdujo la aguja. El sonido fue inconfundible. Aire escapando como un neumático reventado. Miguel jadeó con una inhalación profunda, desesperada, viva. El monitor respondió casi de inmediato. La presión subió, el pulso se estabilizó, el pasillo entero quedó en silencio.
Vera sostuvo la aguja firme, aseguró el acceso, revisó pupilas. Solo entonces respiró. Se enderezó lentamente. Mendoza la miraba como si no la reconociera. Su rostro estaba rojo, no de ira solamente, de humillación. ¿Te volviste loca?, susurró. Acabas de realizar un procedimiento invasivo sin autorización. Vera bajó la mirada. Sus hombros se encorvaron apenas. La máscara volvió a su lugar. Entré en pánico, dijo en voz baja. Lo siento, doctor. La frase fue perfecta, sumisa, aceptable, pero nadie se la creyó. Si hubieras estado ahí, habrías hecho lo mismo que Vera, aunque eso significara perder tu trabajo. Respóndelo en comentarios. Mendoza respiraba rápido. Miró alrededor. Todos habían visto. Todos habían entendido. Eso era imperdonable. Fuera, dijo de repente. Sal de mi sala de emergencias. Estás despedida. Vera asintió. No discutió. No explicó. Se quitó los guantes con calma, los tiró al contenedor rojo y caminó hacia el vestidor mientras el caos regresaba a su volumen normal. Detrás de ella, Miguel respiraba. Delante no había nada. En el vestidor, Vera se sentó en la banca de metal. Sus manos volvieron a temblar. Esta vez no por control, por descarga. Se quitó los zapatos, los acomodó uno al lado del otro. Estaba lista para desaparecer otra vez. Entonces el edificio vibró. No fue una alarma, no fue un trueno, fue un sonido profundo, pesado, familiar. Vera levantó la cabeza lentamente. El vidrio del casillero vibraba. El aire mismo parecía comprimirse. No, murmuró. No aquí. El rugido creció, y con él, algo que ella había enterrado durante años empezó a abrir los ojos. El ruido no vino de las sirenas. Las sirenas eran agudas, humanas, previsibles. Esto no. Esto era grave, profundo, casi físico. Un sonido que no se escuchaba con los oídos, se sentía en el pecho. El Hospital Regional del Paso vibró como si alguien hubiera golpeado el edificio desde abajo. Las luces parpadearon una vez, luego otra. Un par de monitores se reiniciaron solos. En el vestidor, Vera Hollis se quedó inmóvil, sentada en la banca de metal con los zapatos alineados frente a ella. No necesitó mirar el reloj, no necesitó asomarse por la ventana. Conocía ese sonido, lo conocía mejor que el tono de voz de sus propios padres. No, murmuró, no aquí. El rugido volvió, más cercano, más pesado. En urgencias la reacción fue inmediata y caótica. ¿Qué demonios es eso?, gritó alguien. Es un helicóptero médico. Está demasiado bajo. Las puertas automáticas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe y se quedaron atascadas, luchando contra una ráfaga de viento brutal que arrastró papeles, polvo y el olor penetrante de combustible. El doctor Mendoza, todavía rojo por la humillación reciente, salió disparado hacia la entrada. «Esto es una locura», gritó. «Están aterrizando en propiedad privada». El administrador, señor Hernández, apareció detrás de él ajustándose nerviosamente la corbata. ¿Quién autorizó esto? Afuera, en el estacionamiento del personal, el asfalto tembló. Un helicóptero negro mate descendía con precisión brutal, sin marcas visibles, sin luces de cortesía. No era médico, no era civil, no era nada que el hospital hubiera visto antes. El tren de aterrizaje tocó tierra con un golpe seco. Los rotores siguieron girando, levantando una tormenta de arena, basura y hojas secas que golpeó los ventanales del primer piso. El BMW de Mendoza, estacionado en su lugar reservado, quedó cubierto de polvo en segundos. ¡Mi coche!, gritó fuera de sí. La puerta lateral del helicóptero se abrió con un chasquido metálico. 4 figuras saltaron al asfalto. No corrieron, no gritaron, se movieron, con una coordinación que no pertenecía a ese mundo. Los vio primero Pablo, el guardia de seguridad nocturno, que estaba más acostumbrado a discutir con pacientes borrachos que a enfrentar situaciones reales. «Doctor, eso no es Life Flight», murmuró. Los hombres llevaban pantalones de combate, chalecos tácticos,
cascos de corte alto con visores levantados. Rifles compactos colgaban de sus pechos, sujetos con correas negras. No apuntaban a nadie, pero tampoco parecían relajados. El que iba al frente era grande, barba rojiza, una cicatriz clara atravesándole la ceja izquierda. Mendoza avanzó, inflando el pecho como si la bata blanca fuera un escudo. «Oigan», gritó, «no pueden aterrizar aquí. Esta es una instalación médica privada. Están violando regulaciones federales». El hombre no redujo el paso. Caminó a través de Mendoza como si fuera aire. El impacto fue suficiente para hacer tambalear al doctor, que cayó contra una fila de carritos de metal. Nadie se rió, nadie habló. El líder se llevó la mano al audífono. AVOC en base, asegurando perímetro, activo en sitio. Hernández tragó saliva y dio un paso al frente. «Soy el administrador de este hospital, no pueden entrar armados». El hombre se detuvo por primera vez. Lo miró desde arriba. «Muévase». No fue una amenaza, fue una instrucción. Hernández no se movió. «Voy a llamar a la policía», dijo, con voz aguda. El hombre se inclinó apenas, lo suficiente para que su rostro quedara a centímetros del administrador. «Estamos operando bajo autoridad federal. Si no se mueve ahora, será detenido por interferir». Hernández se hizo a un lado. Las puertas automáticas se abrieron. Adentro, el silencio cayó como una manta pesada. Los pacientes dejaron de quejarse. Un niño dejó de llorar. El personal médico se quedó congelado. Los 4 hombres entraron en urgencias como si el lugar les perteneciera desde siempre. No miraban a la gente, miraban el espacio, las salidas, las esquinas, las líneas de visión. El líder habló por primera vez sin radio. «¿Dónde está ella?» Jessica parpadeó. «¿Quién?» «La enfermera», dijo él. «Nueva, callada, manos con cicatrices». Mendoza, todavía humillado, soltó una risa nerviosa. «¿Ella? La acabo de despedir». El hombre se giró lentamente hacia él. «¿La despediste?» «Sí», respondió Mendoza, recuperando algo de valor. «Es peligrosa. Realizó un procedimiento sin autorización». El aire se volvió pesado. Los otros 3 hombres ajustaron instintivamente sus posiciones. No apuntaron armas. No lo necesitaban. El líder dio un paso más hacia Mendoza. «Si se fue», dijo en voz baja, «y el hombre que traemos muere, tú no vas a querer estar aquí. Cuando eso pase». Mendoza abrió la boca. No salió sonido. En el vestidor, Vera escuchó las voces apagadas a lo lejos. No entendía las palabras. No necesitaba hacerlo. El ritmo, el tono, todo en ella se tensó. Se levantó despacio, colgó la bolsa del hombro y caminó hacia la salida trasera. El plan era simple: desaparecer. Otra vez, mano en la barra de la puerta de emergencia. Entonces, una voz atravesó el pasillo. No un grito, no una orden, su nombre, pero no el que usaba allí. Valquiria. Vera se quedó inmóvil. El mundo se detuvo en un punto exacto. Si alguien pronunciara un nombre de tu pasado que creías enterrado, ¿te girarías o huirías sin mirar atrás? Respóndelo abajo. Vera cerró los ojos un segundo. Sabía lo que venía. Y por primera vez desde que entró a ese hospital, no estaba segura de querer escapar. Vera no se giró de inmediato. El nombre flotó en el pasillo como humo denso, pegajoso, imposible de ignorar. Valquiria. No era un apodo bonito, no era un recuerdo amable. Era un nombre que solo existía en lugares donde la gente sangraba rápido y moría sin despedidas. Vera apoyó la frente contra la puerta de emergencia. El metal estaba frío, real, presente. Respiró una vez, luego otra. «No me sigas», dijo en voz baja sin volverse. «No aquí». Las botas se detuvieron a unos metros detrás de ella. «Siempre odiaste los pasillos estrechos», respondió la voz, grave, controlada, demasiado conocida. «Te ponían nerviosa». Vera cerró los ojos, no porque tuviera miedo, sino porque sabía exactamente quién estaba ahí. «Ya no soy esa persona», dijo. «Te equivocaste de hospital». El hombre dio un paso más. «No me equivoqué». Vera se giró lentamente.
El líder del equipo estaba ahí de pie, sin casco ahora, la barba rojiza más clara bajo la luz fluorescente. Tenía más arrugas que antes, más cansancio en los ojos, pero la misma presencia imposible de ignorar. «Jack», dijo ella finalmente. Él asintió una sola vez. «Vera, ese fue el verdadero choque. No Valquiria, no comandante. Vera». Por un segundo, ninguno habló. Luego Jack rompió el silencio. «Necesitamos que vuelvas». Vera soltó una risa corta, amarga. «¿Volver a qué? ¿A contar cuerpos?» «No», dijo él. «A salvar uno». Eso la hizo levantar la mirada. «Hay un hombre en ese helicóptero», continuó Jack. «Herida grave en el cuello. No podemos llevarlo a base, no podemos tocarlo aquí». «Entonces llévalo a un trauma nivel 1», respondió Vera. «Este lo es». Jack negó lentamente. «No para esto». Vera sintió el peso de esas palabras, el tipo de peso que no se explica con jerarquías civiles. «¿Qué le hicieron?», preguntó. Jack dudó. Esa duda fue suficiente. «Munición experimental», dijo al 1900. «Fin. Fragmentada. Está alojada contra la columna. Si un cirujano civil mete acero ahí, no llega a mañana». Vera apoyó la espalda contra los casilleros. Sintió como el aire se le iba. «Jack», susurró, «mis manos tiemblan». Jack levantó las manos entre ellos. Siempre temblaron. Se acercó un poco más, bajando la voz. «Y aún así, nunca fallaste». Vera miró sus dedos. El temblor era leve, persistente. «Ya no puedo», dijo. «No quiero cargar con otra cara». Jack apretó la mandíbula. «Está preguntando por ti». El mundo volvió a estrecharse. No había pasillo, no había hospital, solo una voz joven, ensangrentada, diciendo su nombre en la oscuridad. Si alguien de tu pasado regresara solo porque eres la única opción, ¿dirías que no o aceptarías el peso una vez más? Cuéntamelo en los comentarios. Vera inhaló profundamente. «¿Dónde está?», preguntó. Jack no sonrió, solo se hizo a un lado, atrás del pájaro. Vera enderezó la espalda. La enfermera callada del hospital regional desapareció en ese gesto, no con dramatismo, con decisión. «Tráelo a trauma 1», dijo. «Ahora». Jack levantó el comunicador. «Breaker a equipo. La tenemos». Vera caminó hacia urgencias. Cada paso arrancaba capas de silencio que había construido durante años. En la entrada, Mendoza seguía discutiendo con un oficial de policía. «Ella no puede estar aquí», gritó al verla. «Está despedida». Vera no se detuvo. «Quítate», dijo. Mendoza se interpuso. Vera apoyó la palma en su pecho y lo empujó con precisión seca. No fue violencia, fue desplazamiento. Mendoza cayó hacia atrás, sentado, sin entender qué había pasado. «Estoy tomando control de trauma 1», anunció Vera al personal. Su voz no temblaba. «Necesito banco de sangre en línea, o negativo, ahora». Jessica la miró y obedeció sin preguntar. Jack apareció detrás de ella. «No es una enfermera», dijo en voz alta. «Es comandante Hollis, y seguirán sus órdenes». Las puertas automáticas se abrieron de golpe. 2 hombres entraron empujando una camilla. Sobre ella, un cuerpo cubierto de sangre oscura. Vera extendió las manos. «Guantes», dijo, y el hospital entero cambió de eje. Las puertas de trauma. 1 se cerraron con un golpe seco. No fue un sonido fuerte, fue definitivo. Como cuando una escotilla se sella en un submarino y todos los que están dentro entienden que, a partir de ese momento, el mundo exterior deja de importar. 2 de los hombres de Jack se posicionaron a cada lado de la puerta. No bloquearon el paso con armas, bloquearon con presencia, con postura, con silencio. «Zona asegurada», dijo uno de ellos por radio. Dentro el aire era distinto, más denso, más caliente, cargado de sangre, alcohol y miedo contenido. Vera estaba de pie junto a la camilla. El paciente, Tex, aunque nadie en la sala conocía ese nombre todavía, respiraba con dificultad. La sangre empapaba el vendaje improvisado en su cuello, filtrándose lenta pero implacablemente. «Presión 70/40», anunció Jessica, la voz apenas firme. «Está entrando en shock». Vera no respondió de inmediato. Miraba la herida, no como una enfermera,
no como una doctora, como alguien que ya había visto ese patrón exacto demasiadas veces. 2 líneas gruesas, dijo. Fluidos abiertos. Quiero sangre en cuanto llegue. Banco dice que tarda, respondió Jessica. Vera giró la cabeza. Diles que no tardan. Jessica tragó saliva y tomó el teléfono. En la esquina de la sala, el doctor Mendoza observaba la escena con el rostro tenso, los brazos cruzados como último intento de autoridad. No se atrevía a intervenir, pero tampoco estaba dispuesto a desaparecer. Esto es una locura, murmuró. Ella no tiene privilegios quirúrgicos aquí. Vera no lo miró. Se inclinó sobre Tex, colocó 2 dedos en la arteria carótida contralateral, sintiendo el pulso débil, errático. ¿Me escuchas?, preguntó. Los ojos de Tex se abrieron apenas. Asintió. Respira conmigo, dijo Vera. 1, 2. Tex obedeció, como si la conociera desde siempre. Jack observaba en silencio desde el fondo de la sala. No intervenía, sabía mejor que nadie cuándo hablar y cuándo estorbar. El monitor pitó irregular. Vera levantó la vista. Está sangrando hacia adentro. El vendaje no va a aguantar. Mendoza dio un paso al frente. Necesitamos un cirujano vascular. No, respondió Vera. Necesitamos tiempo y no lo tenemos. Mendoza abrió la boca para protestar. Jack habló primero. Doctor, dijo con calma peligrosa, si interfiere otra vez, lo saco de aquí. Eso fue suficiente. Vera se enderezó. Escúchenme, dijo al personal. No levantó la voz. No hizo discursos. La munición está alojada cerca de la columna. Cualquier instrumento ferromagnético puede provocar una reacción. Necesito herramientas no magnéticas. Jessica frunció el ceño. ¿Un imán? Sí, respondió Vera. Uno potente. Mendoza soltó una risa incrédula. Esto ya es absurdo. Vera lo miró por primera vez. No había ira en su expresión, ni desprecio, solo claridad. Si no puede ayudar, dijo, no estorbe. El silencio que siguió fue incómodo, humillante. Mendoza retrocedió un paso. Tex gimió. La presión volvió a caer. Vera apoyó ambas manos en la camilla. Sintió el temblor regresar, pero esta vez no luchó contra él. Lo usó. En su mente, la sala cambió. Las paredes blancas se volvieron oscuridad. El pitido del monitor se mezcló con disparos lejanos. El olor a alcohol con pólvora. Ella había estado aquí antes, muchas veces. Vera, murmuró Tex. Sabía que vendrías. Ella se inclinó hacia él. Cállate, dijo suavemente. Guarda fuerzas. Tex sonrió apenas. Si estuvieras sangrando y solo una persona pudiera salvarte, ¿en quién confiarías? ¿En el título o en la experiencia? Respóndelo abajo. La sangre llegó al fin. Vera tomó la bolsa con manos firmes. Corre rápido, ordenó. Ahora. El color empezó a regresar lentamente al rostro de Tex. No era una victoria, solo un aplazamiento. Jack se acercó. Tenemos menos de 10 minutos. Vera asintió. Lo sabía desde que había entrado. Preparen el campo, dijo. Cuando empiece, nadie me interrumpe. Mendoza apretó los labios. Vera ya no lo veía. Solo veía la herida, el trayecto, la decisión que se acercaba como una ola imposible de detener. Y en lo más profundo de sí misma, algo que había intentado apagar durante años volvió a encenderse del todo. No como miedo, no como gloria, como responsabilidad. El reloj de pared marcaba las 03:41 a.m. Nadie lo miraba, pero todos lo sentían. El tiempo ya no avanzaba de manera normal, se comprimía, se doblaba sobre sí mismo como metal caliente bajo presión. Cada segundo parecía pesar más que el anterior. Vera se lavó las manos sin prisa, no porque el momento lo permitiera, sino porque su mente lo exigía. El agua corría tibia, el sonido era constante, predecible, ancla. Cuando terminó, se secó con una toalla estéril y levantó la vista. En el reflejo del acero quirúrgico no vio a una enfermera ni a una comandante. Vio a alguien que sabía exactamente cuántas veces había cruzado esta línea y cuántas no había regresado. Campo listo, anunció Jessica.
Su voz era firme, pero los dedos le temblaban al acomodar las pinzas. Vera asintió. «Voy a hablar», dijo. «Si digo alto, nadie se mueve. Si digo fuera, todos se apartan. Si me quedo en silencio, sigan respirando». Jack cerró la puerta interior. Se oyó el último sonido del hospital. Tex jadeó. La herida en su cuello parecía tranquila, pero Vera sabía que era una mentira peligrosa. La munición estaba ahí, esperando una vibración, un error mínimo, un exceso de confianza. «Tex», dijo Vera, inclinándose hacia él, «necesito que no te muevas, pase lo que pase». Tex la miró. «Siempre lo hago», respondió con una media sonrisa. Vera no sonrió. Tomó el imán. No era grande, no era impresionante, pero era suficiente. Lo sostuvo a una distancia exacta, calculada, como si su mano recordara un ángulo que su mente había intentado olvidar. El monitor pitó. «Regular, por ahora». «Pulso estable», anunció Jessica. Vera acercó el imán lentamente, 1 milímetro, luego otro. El aire en la sala parecía vibrar. Mendoza, en la esquina, sudaba. «Esto es una locura», murmuró. «Si explota», Jack lo cortó con una mirada. El pitido cambió. Vera lo escuchó antes que nadie. «Arritmia», dijo. «Mantén ritmo». Siguió avanzando. Un fragmento oscuro empezó a moverse bajo la piel, casi imperceptible, pero real. «Lo tengo», susurró Vera. Entonces alguien tosió, un sonido pequeño, inofensivo, suficiente. El monitor gritó. Tex se arqueó. El fragmento vibró. «¡Alto!», dijo Vera. Demasiado tarde. La aguja se desplazó medio grado, el mundo se volvió blanco. Vera reaccionó sin pensar. Retiró el imán, presionó con fuerza, cambió el ángulo. Sus manos temblaban violentamente ahora. No de miedo, de memoria. Por un segundo estuvo de nuevo allí. Polvo, gritos, calor insoportable, un cuerpo joven, demasiada sangre. «No», murmuró, «no otra vez». Jack dio un paso adelante. «Vera, no me hables», gritó ella. Silencio absoluto. El monitor bajó y luego se estabilizó. Tex respiró. El fragmento quedó quieto. Vera sostuvo la presión, respirando con él, contando en silencio. 1, 2, 3. El temblor empezó a disminuir. «Ahora», dijo. «Pinza». Jessica se la pasó. Vera trabajó sin mirar a nadie más. Extrajo el fragmento con una precisión brutal. Lo dejó caer en la bandeja metálica. Un sonido seco, final. ¿Crees que la experiencia vale más que las reglas cuando la vida está en juego? Te leo en comentarios. Vera retrocedió un paso. Se quitó los guantes. Sus manos estaban rojas, firmes otra vez. Tex respiraba solo. El monitor marcaba estabilidad. Nadie habló durante varios segundos. Mendoza fue el primero en romper el silencio. Esto no puede quedar así», dijo con voz débil. Vera lo miró y por primera vez no bajó la mirada. «Ya quedó», respondió. Jack exhaló lentamente, pero Vera no sintió alivio, porque sabía algo que los demás aún no. Salvarlo era solo la mitad del problema. El pecho de Tex subía y bajaba con un ritmo regular. Para cualquiera en esa sala, eso significaba victoria. Para Vera Hollis, solo significaba que el ajuste de cuentas había sido pospuesto. Los monitores estaban estables. La hemorragia había cedido. Jessica se dio cuenta de que llevaba minutos conteniendo la respiración y la soltó lentamente. «Está estable», dijo al fin. «De verdad estable». Jack asintió. 5 minutos más y no lo contaba. Vera no respondió. Se lavaba las manos, una y otra vez, como si intentara borrar algo que no estaba en la piel, sino debajo de ella. Detrás, el doctor Mendoza se aclaró la garganta. «Esto no termina aquí». La frase no fue fuerte, no fue una amenaza directa, pero pesó. Vera cerró el grifo y se giró despacio. «¿No?», preguntó. Mendoza cruzó los brazos. «Realizaste un procedimiento no autorizado, con personal armado, dentro de un hospital civil». Jack dio un paso al frente. «Con autorización federal». «Este es mi hospital», interrumpió Mendoza. «Y ella no es doctora». Silencio. Vera lo miró con calma. Durante meses había evitado su mirada.
esta vez no. No soy doctora, dijo. Tienes razón. Por un instante, Mendoza sonrió. Pero soy la razón por la que sigue respirando, añadió Vera. La sonrisa desapareció. La puerta se abrió. 2 agentes de policía entraron, seguidos por el asesor legal del hospital y el administrador, el señor Hernández, con la corbata mal acomodada. Tenemos una situación, dijo el abogado mirando de reojo a Jack. Jack no habló. Sacó una tarjeta pequeña del bolsillo y se la entregó. El abogado la leyó. El color se le fue del rostro. Entiendo, dijo en voz baja. Necesitamos privacidad. Los policías retrocedieron sin hacer preguntas. Mendoza estaba furioso. No pueden hacer esto. Hernández levantó las manos. Doctor, por favor. Vera observaba. Conocía bien ese momento. El punto exacto en el que el sistema decidía a quién proteger y a quién aplastar. Jack guardó la tarjeta. Tex será transferido en cuanto esté completamente estable. El abogado asintió. Así se hará. Mendoza dio un paso al frente. ¿Y ella? Jack miró a Vera. No era una pregunta, era una invitación. Cuando la verdad choca con el sistema, ¿crees que el sistema cambia o solo busca a quién culpar? Escríbelo en los comentarios. Vera respiró hondo. Me quedaré, dijo, hasta que salga de aquí. Mendoza soltó una risa seca. ¿Y después? Vera se encogió de hombros. Después veremos. El abogado tomó notas. Hernández evitó mirar a nadie. Jack se acercó a Vera. Sabes que esto va a tener consecuencias. Ella asintió. Siempre las tiene. Tex abrió los ojos apenas. ¿Ya se fue? Susurró. Vera se inclinó hacia él. Todavía no. Tex sonrió débilmente. Entonces, ¿valió la pena? Vera no respondió, porque ya había escuchado esa frase antes y sabía exactamente cuánto costaba. Afuera, el helicóptero volvió a encender motores. Esta vez, Vera no se estremeció, porque ya no estaba huyendo. La transferencia de Tex se realizó al amanecer. El helicóptero despegó sin ceremonia, como si no hubiera ocurrido nada extraordinario dentro de esas paredes. Pero para Vera, todo había cambiado. El hospital volvió lentamente a su ritmo habitual. Los pasillos recuperaron su ruido constante. Las camillas volvieron a moverse. Los monitores a pitar con normalidad. Solo una cosa no encajaba. La mirada del personal cuando Vera pasaba. Ya no era burla, tampoco desprecio. Era algo más peligroso, incomodidad. El doctor Mendoza no volvió a levantar la voz esa mañana. Se limitó a observar desde lejos, rígido, con los brazos cruzados. No pidió explicaciones, no discutió, pero tampoco se disculpó. Y eso, para Vera, decía más que cualquier grito. A media mañana, el señor Hernández pidió hablar con ella en su oficina. No es una sanción, aclaró de inmediato. Pero necesitamos contexto. Vera se sentó frente a él sin quitarse la chaqueta. El contexto es simple, dijo. Un paciente estaba muriendo. Hernández suspiró. No pongo en duda eso, pero el hospital recibió una llamada, de arriba. Vera lo miró fijamente. Siempre llaman de arriba. Quieren saber quién eres realmente. Ahí estaba, la pregunta que había evitado durante meses. Soy enfermera, respondió Vera. Hernández dudó. Eso ya no es suficiente. Silencio. Vera se levantó. Entonces tampoco este lugar lo es para mí. Cuando salió de la oficina, Jessica la esperaba en el pasillo. ¿Te vas? Vera no respondió de inmediato. ¿Tú qué crees? Jessica tragó saliva. Creo que hiciste lo correcto, y creo que aquí eso tiene un precio. Vera asintió. Siempre lo tiene. Antes de doblar la esquina, se giró. Jessica, si algún día dudas, recuerda esto. El protocolo nunca te va a abrazar cuando alguien muera en tus manos. Jessica no respondió, pero no lo olvidó. Si hubieras estado en su lugar, te habrías quedado en silencio para conservar tu trabajo o habrías cruzado la línea igual que ella. Te leo en los comentarios. Esa noche, Vera caminó sola hacia la salida trasera del hospital.
No miró atrás, no porque no le importara, sino porque sabía que mirar atrás era la forma más rápida de quedarse atrapada, y esta vez no iba a permitirlo. La notificación llegó 3 días después. No fue un correo electrónico, no fue una llamada informal, fue un sobre sellado, entregado en mano por recursos humanos mientras Vera estaba en turno. Revisión interna extraordinaria. Solo esas palabras bastaron para confirmar lo que ella ya sabía. El sistema no perdona a quienes lo dejan en evidencia. La reunión se programó para las 8 de la mañana en la sala administrativa del 6º piso, un lugar donde las decisiones importantes se tomaban lejos del ruido, del olor a sangre y de la realidad clínica. Vera llegó 5 minutos antes, no por ansiedad, sino por costumbre. Esperar era una forma de control. Dentro estaban el señor Hernández, el asesor legal del hospital, una representante del colegio médico y, para su sorpresa, el doctor Mendoza. Él evitó mirarla. Eso no pasó desapercibido. Gracias por venir, señora Hollis, comenzó Hernández. Esto es solo una revisión de procedimientos. Vera se sentó. Nunca es solo eso, el abogado carraspeó. Necesitamos que nos explique por qué actuó fuera de protocolo el día del incidente. Vera no levantó la voz. No se justificó. Porque el paciente iba a morir. Silencio. La representante del colegio médico tomó notas. ¿Tenía autorización? Tenía segundos. Mendoza apretó la mandíbula. No era su decisión. Vera giró lentamente la cabeza hacia él. Entonces explícame por qué ahora está vivo. Nadie respondió. El abogado intentó recuperar el control. Entendemos el resultado, pero debemos evaluar el precedente. Si todos actúan por intuición, no fue intuición, interrumpió Vera. Fue experiencia. Hernández levantó la mano. Aquí está el problema. Su expediente no refleja esa experiencia. Ahí estaba el verdadero punto. Vera apoyó ambas manos sobre la mesa. Porque nunca quise que la reflejara. La representante del colegio médico levantó la vista. ¿Está diciendo que ocultó información deliberadamente? Vera sostuvo su mirada. Estoy diciendo que el hospital no preguntó. Mendoza se removió incómodo en su silla. Por primera vez, el poder no estaba de su lado. Doctor Mendoza, dijo el abogado, ¿por qué no reportó antes sus dudas sobre la competencia clínica de la enfermera? Mendoza abrió la boca. La cerró. No pensé que fuera relevante. Vera casi sonrió. La reunión se alargó más de lo esperado. Preguntas repetidas, silencios calculados, frases cuidadosamente redactadas para proteger a la institución. En ningún momento se habló del paciente. Ni una sola vez se mencionó su nombre. Cuando terminó, Hernández suspiró. Habrá una resolución en los próximos días. Vera se levantó. Lo entiendo. Antes de salir, se giró. Solo una cosa. Si el resultado de esta investigación es castigar a quien evitó una muerte, entonces no es una revisión, es una advertencia. Nadie la contradijo. Esa noche, sola en su departamento, Vera abrió una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro había documentos doblados, placas antiguas y una fotografía gastada. La miró durante un largo rato. No nostalgia, evaluación. Había cruzado una línea. Y lo sabía. La pregunta ya no era si el sistema reaccionaría, era cómo. Cuando una institución protege su imagen antes que una vida, ¿a quién crees que sacrifica primero? Déjamelo en los comentarios. El hospital amaneció con una calma falsa, de esas que solo existen antes de una tormenta. No había anuncios nuevos en los tablones ni correos masivos en las bandejas de entrada. Pero Vera lo sintió apenas cruzó la puerta principal. El aire estaba más denso. Las miradas duraban medio segundo menos de lo normal. Las conversaciones se apagaban cuando ella pasaba cerca, como si alguien hubiera bajado el volumen desde una cabina invisible. No era rechazo abierto, era algo más calculado, precaución. Como si todos entendieran sin necesidad de palabras que ahora Vera representaba un riesgo.
En el vestidor, mientras se quitaba la chaqueta, escuchó voces filtrándose entre los casilleros metálicos. Dicen que la investigación ya terminó y que no les gustó lo que encontraron. A la administración nunca le gusta verse reflejada. Salvar a alguien no te protege cuando humillas a un doctor. Vera cerró su casillero con suavidad. No suspiró. No apretó los dientes. Había aprendido hacía años que las reacciones visibles solo alimentaban a quienes esperaban verte quebrarte. En la sala de emergencias, el doctor Mendoza evitó cruzar palabra con ella. Las asignaciones fluían alrededor de su presencia, nunca hacia ella. Cada paciente crítico era desviado con una eficiencia quirúrgica. No había órdenes directas ni reproches. Solo una exclusión silenciosa, meticulosamente diseñada para que pareciera casual. A media mañana ingresó una mujer mayor, desorientada, con respiración irregular y piel fría al tacto. Vera reconoció los signos de inmediato. Sepsis en fase temprana, el tipo de cuadro que mata despacio si nadie actúa rápido. Buscó a Mendoza. Necesita antibióticos ahora, dijo. Líquidos. Cultivo después. Él no levantó la vista del monitor. No es tu paciente. Si esperas los laboratorios, entra en choque. Mendoza giró apenas la cabeza. Yo tomo las decisiones clínicas aquí. Vera dio un paso atrás. No discutió, no insistió, y esa fue la primera vez que sintió verdadero peso en el pecho. No miedo, no ira, responsabilidad. Porque sabía exactamente qué iba a pasar y también sabía lo que costaría intervenir otra vez. 2 horas después, el código azul rompió la falsa calma del turno. Vera fue la primera en llegar. No pidió permiso, no dio discursos, sus manos se movieron con la precisión que el cuerpo no olvida, aunque la mente intente esconderlo. Cuando el resto del equipo se reorganizó, la paciente no estaba fuera de peligro, pero seguía viva. Mendoza llegó tarde. Sus miradas se cruzaron. Nada más fue necesario. Esa tarde, el llamado llegó sin rodeos. No hubo preámbulos ni eufemismos. Hernández estaba sentado al frente de la mesa, acompañado esta vez por el asesor legal. Nadie sonreía. Hemos evaluado el impacto de su presencia en el equipo, dijo. Y la tensión que se ha generado. La tensión existe porque alguien casi deja morir. A un paciente, respondió Vera. No por mí. Precisamente, dijo el abogado. Su forma de actuar rompe la jerarquía establecida. Ahí estaba la verdad desnuda. ¿Me están pidiendo que me vaya?, preguntó Vera. Le ofrecemos una salida voluntaria, respondió Hernández. Limpia, sin consecuencias formales. Vera apoyó las manos en la mesa y se inclinó apenas hacia adelante. ¿Y si no acepto? El silencio se extendió un segundo más de lo necesario. Habrá repercusiones. Vera asintió lentamente. Siempre las hay. Salió sin mirar atrás. En el estacionamiento, el viento arrastraba papeles viejos contra el asfalto. Se detuvo junto a su coche y observó el edificio iluminado. Había pasado meses creyendo que desaparecer era una forma de paz, que el silencio la protegía. Ahora entendía algo distinto. El silencio también puede ser una traición. Sacó el teléfono. Dudó apenas un instante antes de marcar un número que no figuraba en su agenda, pero que conocía de memoria. Soy yo, dijo. Creo que ya no puedo seguir escondiéndome. Colgó antes de escuchar la respuesta completa. Encendió el motor y mientras salía del estacionamiento, no pensó en lo que estaba perdiendo. Pensó en algo más peligroso, todo lo que había evitado enfrentar hasta ahora. Cuando el sistema te empuja a callar para sobrevivir, ¿hasta dónde llegarías antes de romper el silencio? Te leo en los comentarios. La llamada llegó esa misma noche, cuando Vera ya estaba en casa, sentada en la oscuridad de la sala con una taza de café que se había enfriado sin que lo notara. El reloj marcaba las 23:41. No era una hora para noticias buenas. Nunca lo había sido. No cambiaste de número, dijo la voz al otro lado. Vera cerró los ojos un segundo. Nunca fue necesario.
Hubo una pausa. El tipo de silencio que no incomoda a quienes han compartido demasiadas cosas para fingir normalidad. Te vi hoy, dijo la voz. O mejor dicho, sentí que eras tú antes de confirmarlo. Vera apretó la taza con ambas manos. Dijimos que no volveríamos a cruzar caminos. Dijimos muchas cosas antes de que todo se incendiara. Ella no respondió. Afuera, un coche pasó lentamente, los faros barriendo las paredes del departamento como un recuerdo que no pedía permiso. Hay un equipo en tránsito, continuó la voz. No deberían estar aquí, pero alguien pidió específicamente este hospital, y cuando revisé el informe, supe por qué. Vera se levantó y caminó hasta la ventana. No estoy disponible. Nunca lo estás, respondió él. Y aún así, siempre apareces cuando nadie más puede. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado. Vera sabía que esa conversación no era una invitación, era un aviso. ¿Cómo sabes que sigo aquí?, preguntó finalmente. Porque el sistema no olvida a quienes lo sostuvieron cuando falló, dijo la voz. Y porque dejaste huellas hoy, huellas que solo dejan quienes ya hicieron esto antes. Vera apoyó la frente contra el vidrio frío. Durante meses había trabajado para borrar cada rastro. Había aprendido a moverse despacio, a parecer menos, a no destacar. Y aún así, bastó una decisión correcta para que todo volviera a alinearse en su contra. No puedo, dijo en voz baja. No otra vez. No te pedí que volvieras, respondió él. Solo que no mires hacia otro lado. La llamada terminó sin despedidas. A la mañana siguiente, el hospital estaba rodeado de rumores. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que algo extraño estaba ocurriendo. Un helicóptero no identificado había sido visto aterrizando de madrugada en una zona restringida. Personal que no figuraba en ningún turno había cruzado pasillos sin credenciales visibles, y en administración las puertas permanecían cerradas. Vera entró por última vez como empleada civil. Nadie la detuvo. En la sala de emergencias, Jessica la miró desde lejos. No sonrió, pero inclinó levemente la cabeza. Un gesto mínimo, suficiente. No deberías estar aquí, susurró cuando pasó a su lado. Nunca debería haber estado, respondió Vera. Caminaron juntas unos pasos sin mirarse. Dicen que hay un paciente especial, añadió Jessica. Nadie quiere hacerse cargo. Vera no preguntó más. No necesitaba hacerlo. En la bahía 3, separada del resto por cortinas gruesas, un hombre yacía inmóvil, conectado a monitores que marcaban una línea inestable. No llevaba pulsera del hospital. No había familiares, solo dos figuras de pie, rígidas, observando cada movimiento. Uno de ellos levantó la vista cuando Vera entró. Sus miradas se cruzaron. No hubo sorpresa. Sabía que vendrías, dijo él. No vine por ustedes, respondió Vera. Vine por él. Se acercó a la camilla. Evaluó en segundos lo que otros tardarían minutos en procesar. Heridas internas, hemorragia contenida a medias. El tipo de situación que no da margen para errores ni para protocolos civiles. Si se queda aquí, muere, dijo Vera. Si lo mueven sin preparación, también. El hombre asintió lentamente. Por eso llamamos. Vera respiró hondo. En ese instante entendió algo que había evitado aceptar durante meses. No importaba cuántas puertas cerrara, su nombre siempre regresaría cuando alguien estuviera a punto de perderlo todo. Y quizás, pensó, ese no era un castigo. Quizás era una responsabilidad que nunca había dejado de ser suya. Se quitó la chaqueta, se lavó las manos. «Cierren las cortinas», ordenó, «y aseguren la entrada». Las palabras salieron sin temblor, como si nunca se hubiera ido. Cuando el pasado vuelve a buscarte en el peor momento, ¿crees que es una maldición? ¿O una llamada que no puedes ignorar? Cuéntamelo en los comentarios. La bahía 3 quedó en un silencio extraño, como si el hospital entero hubiese contenido el aliento. Afuera seguía el caos habitual, camillas pasando, alarmas lejanas, voces cruzadas. Pero ahí adentro solo existía el sonido del monitor,
ese bip, bip, bip irregular que no anunciaba vida, sino una deuda de segundos. Vera observó el cuello del paciente sin tocarlo todavía. No por duda, por respeto. Había un tipo de herida que exigía mirar primero, entender el mapa antes de mover una sola pieza. Sangre seca en la clavícula, un vendaje de campo demasiado apretado, de esos que frenan la hemorragia hasta que el cuerpo decide cobrar el precio. ¿Cómo se llama?, preguntó Jessica en voz baja. El hombre barbudo, el que parecía tener el mando sin necesitar demostrarlo, respondió: Tex. Vera sintió un golpe en el estómago que no fue físico. Tex. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un vaso. ¿Tex, de verdad?, preguntó ella, sin mirar al operador. El hombre tardó un segundo. Ese segundo lo dijo todo. Sí. Vera no reaccionó con emoción visible. Por fuera solo asentía, profesional. Por dentro, la memoria se le abrió como una puerta mal cerrada. Un fuego pequeño en una noche helada, una armónica desafinada. Una voz joven diciendo «Doc» con la confianza absoluta de quien entrega su vida a tus manos. Se inclinó y evaluó la respiración. Asimétrica, la tráquea apenas desviada, piel fría, pulso rápido y fino. El monitor marcaba presión baja con picos intermitentes. Un sangrado que no había terminado, solo se había escondido. ¿Qué le dieron?, preguntó. Nada que pueda complicar su conciencia, respondió Jessica. Líquidos, y lo trajeron así. Vera levantó la mirada hacia el operador. ¿Qué pasó exactamente? El hombre tragó saliva, como si le costara admitirlo. Entrenamiento cerca de la frontera. Algo rebotó. Munición no estándar. No podemos llevarlo a una base, sin perderlo en el camino. Munición no estándar. Esa frase no se usaba para impresionar. Se usaba cuando no podías decir la verdad en un hospital civil. Entonces lo trajeron aquí, murmuró Vera, al peor lugar posible para un secreto. El operador no se defendió. Te necesitábamos. Vera se enderezó y miró el vendaje. Había un detalle mínimo. El tejido alrededor estaba demasiado tenso, demasiado inflado. No era solo presión, era amenaza, un hematoma expandingéndose donde no debía. Si alguien corta ese vendaje sin control de proximalidad, lo desangran en menos de 1 minuto, dijo más para sí que para ellos. Y si intentan explorar con pinzas de acero, se detuvo. La palabra acero quedó flotando. Explota, terminó el operador con la mandíbula dura. Jessica abrió los ojos, confusa. ¿Explota qué? Vera la miró. Su tono no cambió, pero bajó un grado de intensidad, como si cuidara a Jessica del miedo que venía con la información. No te preocupes por el qué, preocúpate por el cómo. Necesito control absoluto del ambiente y necesito un set no ferromagnético, titanio, polímero, lo que haya. Jessica asintió sin hacer preguntas. Esa obediencia inesperada le dolió a Vera más que cualquier insulto anterior, porque significaba confianza, y la confianza era un hilo que te amarraba de nuevo a cosas que habías jurado soltar. Vera respiró hondo, luego habló con firmeza. Jessica, banco de sangre, 6 unidades, O negativo, ahora. Quiero 2 líneas grandes, calentador, presión objetivo 90 sistólica. No me importa si hay que pedirlo a otro piso, lo necesito aquí en 5 minutos. Jessica ya estaba moviéndose. El operador dio un paso hacia la cortina. Mi equipo asegura afuera. No, dijo Vera, y la palabra salió como un disparo seco. El operador se detuvo. Vera señaló la puerta. Quiero solo una persona armada afuera. Una. No necesito un desfile. Si el personal entra y ve rifles, esto se convierte en histeria, y la histeria mata más rápido que una herida. El hombre la miró como si en ese instante confirmara algo que ya sospechaba. Entendido. Cuando la cortina se cerró, Vera quedó sola con Tex y con Jessica, que regresó con guantes y material. Tex abrió un ojo apenas. No estaba del todo inconsciente. Era peor.
Estaba en esa zona gris donde el cuerpo decide si se queda o se va. Doc, susurró, casi sin voz. Vera se quedó inmóvil un segundo. Ese Doc no pertenecía a este hospital, no pertenecía a Vera Hollis, la enfermera invisible. Era una llave, un nombre que abría la puerta a la persona que ella había enterrado viva. Estoy aquí, dijo, y no sonó dulce, sonó real. Tex intentó mover la mano, sus dedos temblaron buscando el aire. Vera la tomó, firme, y se la colocó sobre la sábana como si anclara a un hombre al mundo. No hables, ordenó. Ahorra oxígeno, me debes una explicación, pero primero me debes quedarte. Jessica tragó saliva. ¿Qué hacemos? Vera miró el cuello una vez más y tomó la decisión sin dramatismo. Lo estabilizamos aquí, luego bajamos a trauma 1. Y nadie toca ese vendaje hasta que yo lo diga. El monitor hizo un bip largo, demasiado espaciado. Jessica se tensó. ¿Está cayendo otra vez? Vera no levantó la voz, solo aceleró. Más presión, más sangre. Y escucha, si alguien intenta sacarme de esta bahía, dile que lo haré firmar una renuncia, con el mismo bolígrafo con el que iba a firmar su demanda. Jessica la miró, sorprendida, pero asintió. Sí. Vera se inclinó sobre Tex. Su mano dejó de temblar por completo. No porque el miedo desapareciera, sino porque el cuerpo recordaba su trabajo, como si la vida entera se redujera a una sola cosa, impedir que la muerte hiciera su cobro. Y en ese instante, Vera entendió la verdadera crisis. No era salvar a Tex, eso podía hacerlo. La crisis real era lo que venía después, cuando el hospital entero supiera quién era ella. Si fueras Jessica y vieras que la enfermera invisible toma el control así, ¿la seguirías sin preguntas o llamarías a seguridad? Escríbelo abajo. ¿La seguirías o la detendrías? El traslado a trauma 1 no fue anunciado. No hubo llamada por altavoz ni desfile de camillas. Vera lo ordenó en voz baja, y aún así el hospital pareció reorganizarse alrededor de esa instrucción como si siempre hubiera sido así. 2 camilleros aparecieron sin preguntar. Una enfermera abrió paso con el hombro. La camilla avanzó por el pasillo como una decisión tomada antes de que alguien pudiera objetarla. Mendoza apareció al final del corredor, bloqueando el acceso con el cuerpo. Tenía la bata arrugada, los ojos inyectados, el orgullo mal suturado. ¿Quién autorizó este traslado?, exigió. Vera no frenó. Yo. No tienes autoridad. Vera se detuvo a 1 metro de él. No alzó la voz. No discutió. Le sostuvo la mirada con la calma de quien ya eligió. Entonces apártate. Mendoza rió, corto, nervioso. Estás fuera de turno, fuera de protocolo, fuera de tu control, completó Vera. Sí. El monitor pitó con una caída brusca. Jessica habló rápido. Presión 60. Está yéndose. Vera no miró a Mendoza. Muévete ahora o firma el certificado. Hubo un segundo eterno. Luego Mendoza dio un paso atrás. Solo uno. Suficiente. La camilla pasó. Trauma 1 se cerró como un santuario. Cortinas gruesas, puertas aseguradas. Un quirófano improvisado con lo justo y lo peligroso. Vera se colocó los guantes con un tirón seco y pidió silencio sin pedirlo. El equipo lo entendió. Jessica, marca tiempos, ordenó. Quiero cada minuto cantado. Si me pierdo, me traes de vuelta. Jessica asintió, la voz firme. Tiempo 0. Ahora. Vera retiró el vendaje milímetro a milímetro. No había prisa. La prisa mata cuando no sabe esperar. La herida reveló su verdad. Fragmentación alojada cerca del paquete vascular. Un error y la sangre no pediría permiso. No acero, dijo Vera. Nada ferromagnético. Una bandeja de titanio apareció. No preguntaron de dónde. Vera trabajó como si el mundo se hubiera reducido a ese cuello, a esa respiración irregular, a ese pulso que pedía tregua. Drenó, comprimió, aisló,
Cada movimiento era economía pura, no había gesto de más. Tiempo, cantó Jessica. 3 minutos. Suficiente, respondió Vera. Presión estable por ahora. El operador armado afuera golpeó 2 veces la puerta. Administración viene en camino. Que esperen, dijo Vera. La muerte no hace fila. El fragmento apareció como una amenaza mínima, pequeño, irregular, brillante. Vera lo fijó con instrumentos no ferrosos, conteniendo el impulso de acelerar. Cuando lo retiró, el monitor subió. No celebró, cerró. Cierre por planos, ordenó. Y prepara traslado a quirófano formal. Ahora sí. Jessica exhaló por primera vez en 10 minutos. Lo tenemos. Vera no respondió. Se quitó los guantes y miró sus manos. No temblaban. Las puertas se abrieron. Hernández entró primero, seguido del asesor legal y, detrás, Mendoza, con el rictus de quien perdió algo que no sabía cuidar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Hernández. Vera caminó hacia él y se detuvo a una distancia exacta. Se evitó una muerte. No tiene autorización para... La autorización llegó con el pulso, interrumpió Vera. Y sigue ahí. El asesor legal intentó tomar la palabra. Necesitan escuchar, dijo Vera. O decidirán sin información como antes. Silencio. Tex fue llevado hacia quirófano, estable. Al pasar, abrió los ojos apenas y apretó 2 dedos de Vera. Nada más. Gracias, susurró. Vera asintió una vez. Quédate. Hernández respiró hondo. Esto no puede repetirse. Vera lo miró con algo que no era desafío, era claridad. No se repetirá, porque no me quedaré. Mendoza dio un paso al frente. Te denunciaré. Vera se giró hacia él. Hazlo. Cada palabra quedará registrada junto a los signos vitales que ignoraste. Mendoza bajó la mirada. Por primera vez. Hay decisiones que toman un hospital, continuó Vera. Y hay decisiones que revelan quién lo sostiene cuando falla. Hoy eligieron qué clase de lugar son. Se quitó la cofia. Yo ya elegí. Caminó hacia la salida. Nadie la detuvo. En el estacionamiento, el aire nocturno le devolvió el pulso al cuerpo. Sacó el teléfono. El mismo número. Esta vez no dudó. Está estable, dijo. Pero no vuelvo. Hubo una pausa. Entonces ven, respondieron. Enséñanos a no perderlos. Vera miró el edificio una última vez. No había rencor, solo cierre. Colgó y se fue. Cuando alguien toma el control sin gritar y salva una vida, ¿crees que debería ser castigado o seguido? Escríbelo abajo. ¿Castigo o liderazgo? El hospital no volvió a ser el mismo al amanecer. No hubo comunicados oficiales ni reuniones extraordinarias anunciadas por correo. No hizo falta. La transformación se dio en los pasillos, en las miradas que ahora se sostenían un segundo más, en la forma en que las decisiones empezaron a fluir sin levantar la voz. La autoridad, Vera lo sabía, no se imponía, se aceptaba cuando demostraba ser necesaria. Hernández llegó temprano. Caminó el 6º piso con pasos cortos, como quien mide el terreno después de una sacudida. Entró a Trauma 1 y observó el espacio aún marcado por la noche anterior. Bandejas reordenadas, líneas limpias, una calma que no era descanso sino control. ¿Dónde está ella?, preguntó. En la sala de descanso, respondió Jessica. No durmió. Hernández asintió, como si ese detalle confirmara algo que ya había decidido. Vera estaba sentada con los antebrazos apoyados en la mesa, mirando un punto fijo. No parecía agotada, parecía enfocada. Cuando Hernández entró, no se levantó. No vengo a discutir lo de anoche, dijo él. Vengo a evitar que vuelva a pasar de la peor manera. Vera no respondió de inmediato. Evitarlo requiere cambios, dijo al fin. Y los cambios incomodan. También salvan, aceptó Hernández. Y eso nos obliga. Se sentó frente a ella. A partir de hoy, cualquier paciente crítico que cruce esas puertas será evaluado por un equipo mixto, jerarquía flexible, decisiones documentadas,
no personalizadas. Y quiero que seas parte del diseño. Vera lo miró con atención. ¿Diseñar sin autoridad formal? Con autoridad funcional, corrigió él. La que anoche sostuvo todo esto. Silencio. Mendoza no aceptará, dijo Vera. No tiene que hacerlo, respondió Hernández. Ya fue informado. Vera inclinó la cabeza apenas. Entonces empiecen hoy. La mañana avanzó con una eficiencia nueva, no perfecta, real. Las órdenes eran claras, las dudas se hablaban. Los egos quedaban afuera cuando el monitor exigía rapidez. Jessica tomó el mando del piso con naturalidad. Nadie lo cuestionó. 2 residentes pidieron segunda opinión antes de escalar. Y cuando una decisión fue corregida a tiempo, nadie se ofendió. Mendoza apareció cerca del mediodía. Caminó hasta la estación central y se detuvo, rígido. «Quiero hablar», dijo. Vera se acercó sin prisa. «Habla». «No contigo», respondió él. «Con administración». «Entonces espera», dijo Vera. «Aquí ahora trabajamos así». Mendoza apretó los labios, miró alrededor. Nadie acudió a rescatarlo, nadie bajó la mirada. «Te estás atribuyendo cosas que no te corresponden», dijo. Vera sostuvo su mirada. «Estoy asumiendo responsabilidades que alguien tenía que tomar». «Me dejaste en evidencia». «Te dejaste solo», respondió Vera. «Yo solo elegí al paciente». El silencio se extendió. Mendoza buscó apoyo en los rostros alrededor y no lo encontró. «¿Habrá consecuencias?», murmuró. Vera asintió. «Siempre las hay». Por la tarde, el informe clínico de Tex fue actualizado. Estable. El quirófano había hecho su parte. El resto también. Cuando el mensaje circuló, no hubo aplausos, solo un alivio que no necesitaba espectáculo. Hernández regresó con una carpeta delgada. «No es un contrato», dijo. «Es un marco. Si decides quedarte, será para construir. Si decides irte, esto queda como quedó, funcionando». Vera hojeó las páginas sin leerlas. «No vine a quedarme». «Lo sé», dijo Hernández. «Pero tampoco viniste a romper nada». Vera cerró la carpeta. «La autoridad que vale no se firma», dijo. «Se ejerce cuando hace falta y se suelta cuando estorba». Hernández sonrió apenas. «Entonces hoy la ejerciste». Al caer la noche, Vera recorrió el pasillo una última vez. Se detuvo frente a la Bahía 3. Todo estaba en orden. Demasiado orden para el caos que había pasado por ahí. Jessica se acercó. «Gracias», dijo. «Por no gritarnos. Por enseñarnos sin humillarnos». Vera negó con la cabeza. «No me sigas a mí», respondió. «Sigue al paciente. Siempre». Jessica asintió. No pidió más. Vera salió por la puerta lateral. El aire fresco le despejó la mente. Sacó el teléfono, lo sostuvo un segundo y lo guardó. No necesitaba llamar todavía. Miró el edificio. No había victoria en su expresión. Tampoco derrota, solo una certeza. Cuando el mando cambia de manos, no siempre se nota, pero siempre se siente. Cuando el liderazgo aparece sin uniforme ni cargo, ¿lo reconoces o lo rechazas? Cuéntamelo en los comentarios. La decisión no llegó con una firma, llegó con una ausencia. El nombre de Vera dejó de aparecer en las asignaciones del turno nocturno. No hubo aviso formal ni despedida incómoda. Simplemente, el sistema se reacomodó como si supiera que algunas presencias cumplen su función y luego se retiran sin ruido. A las 7 de la mañana, cuando el hospital cambiaba de guardia, nadie preguntó dónde estaba. Y eso, para Vera, fue la confirmación. Regresó una última vez para recoger sus cosas. No llevaba uniforme. Jeans, una chaqueta sencilla, el cabello recogido sin prisa. Cruzó el vestíbulo con la misma calma con la que había entrado meses atrás, solo que ahora los ojos no se apartaban. No había reverencias, tampoco hostilidad. Había reconocimiento silencioso, ese que no necesita palabras para quedarse. En la estación central, Jessica la vio y se levantó de inmediato. Caminó hacia ella sin mirar a nadie más. «Sabía que vendrías», dijo. «Sabía que estarías aquí».
respondió Vera. Jessica dudó un segundo. No todos entendieron lo que pasó, pero ya trabajan distinto. Vera asintió. Entonces valió la pena. Caminaron juntas hasta el vestidor. Vera abrió su casillero y retiró la caja pequeña que había preparado la noche anterior. Dentro había poco: una libreta, un bolígrafo gastado, una placa vieja que no pensaba volver a usar. La dejó ahí. «Para quien la necesite», dijo. Jessica tragó saliva. Mendoza preguntó por ti. Vera no se detuvo. ¿Qué quería? Saber si ibas a denunciarlo. Vera cerró el casillero. No hace falta. Vivirá con ello. En administración, Hernández la esperaba de pie. No extendió la mano. No era una reunión. El hospital va a seguir con el esquema que propusiste, dijo. No por ti, por los resultados. Eso es suficiente, respondió Vera. ¿A dónde irás? Vera miró por la ventana. El cielo estaba limpio. A un lugar donde no tenga que pedir permiso para hacer lo correcto. Hernández asintió, aceptando una derrota que no se parecía a perder. Si alguna vez... No, dijo Vera con suavidad. Si alguna vez, el sistema ya falló. Se dieron la espalda al mismo tiempo. En el estacionamiento, el viento movía las hojas secas. Vera abrió el coche y dejó la puerta abierta unos segundos más de lo necesario. Pensó en las noches calladas, en las manos que temblaban por contención, en el silencio como refugio y como condena. Pensó en Tex, estable, en Jessica, firme, en el hospital, funcionando. El teléfono vibró. «Ya es oficial», dijo la voz. «Te esperan». Vera cerró los ojos un instante. «No vuelvo al campo», respondió, «pero puedo enseñar». La pausa fue breve. «Eso también salva vidas». Colgó. Arrancó el motor. Mientras salía, no miró el edificio, no porque doliera, sino porque ya no era suyo. El precio final no había sido su carrera ni su nombre. Había sido aceptar que el silencio, cuando protege, lo incorrecto deja de ser virtud, y ella ya había pagado suficiente. Cuando hacer lo correcto te obliga a irte, ¿crees que es una derrota o el comienzo real? Déjalo en los comentarios. 6 meses después, el aula no tenía ventanas, solo luces blancas, mesas de metal y un silencio que no pedía permiso. 30 personas ocupaban sus asientos sin hablar. No eran estudiantes comunes. Algunos tenían cicatrices visibles, otros miradas que ya habían visto demasiado. Todos esperaban lo mismo sin saberlo, a alguien que no necesitara presentarse. La puerta se abrió sin anuncio. Vera entró sin prisa. No llevaba uniforme hospitalario ni insignias llamativas, ropa funcional, postura recta, nada que imponer, todo que sostener. Caminó hasta el frente y dejó una carpeta sobre la mesa. No la abrió. «Aquí no vengo a enseñarles a obedecer», dijo. «Vengo a enseñarles a decidir cuando nadie más puede». Nadie tomó notas. Nadie tosió. El silencio se volvió a tensión. Vera señaló la pared donde apareció una imagen simple, un monitor cardíaco inestable. «Esto no es un ejercicio», continuó. «Es el momento exacto en el que el protocolo se queda corto. Si esperan órdenes, alguien muere. Si compiten por autoridad, alguien muere. Si dudan por miedo a equivocarse, alguien muere». Caminó entre las filas sin mirar a nadie en particular. El liderazgo real no grita, no humilla, no pide permiso cuando la vida se está yendo. Aparece, actúa y se va. Se detuvo. Si están aquí para reconocimiento, se equivocaron de sala. Una mano se levantó al fondo. ¿Y si fallamos? Vera sostuvo la pregunta un segundo más de lo necesario. «Entonces aprenden», respondió. «Pero si fallan por orgullo o silencio, eso no se aprende, eso se carga». Apagó la imagen. «Empezamos ahora». Las luces bajaron 1 grado. El reloj marcó la hora. Afuera, el mundo siguió igual. Dentro, algo cambió. En otro lugar, el hospital seguía funcionando. Turnos, protocolos, jerarquías más cuidadosas. Nadie decía su nombre en voz alta,
pero muchos lo recordaban cuando la decisión apretaba el pecho. Jessica lideraba con calma. Mendoza aprendió a escuchar o se quedó atrás. El sistema no se volvió perfecto, se volvió menos ciego. Vera no volvió a mirar atrás, no porque no importara, sino porque ya había dejado lo que debía. La autoridad que vale no se queda, se reproduce. Cerró la puerta del aula. El silencio volvió, y esta vez trabajó a favor de la vida. Cuando nadie te nombra, pero todos te siguen, eso es poder o responsabilidad. Déjalo en los comentarios. Para encontrar más historias de calidad como esta, puedes visitar mi lista de reproducción. Y si quieres escuchar contenidos aún mejores, te invito a darle un vistazo al canal.